República Dominicana, qué bueno que podemos reencontrarnos nuevamente en esta entrega más de su programa Tiempo de Impacto. Para mí es un gran gusto llevarle un contenido a sus exigencias, a sus intereses y sobre todo educativo. Recuerde que trabajamos desde adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para hacer conectividad con la gran energía Reiki que a todos nos ocupa, esa gran energía universal, esa energía que hace contacto con tu Dios interno y que tú proyectas hacia afuera. Tú eres lo que piensas. Si piensas positivo, cosas hermosas van a llegar a tu vida. Señores, esta semana vamos a hablar un tema porque quiero darle continuidad a lo del contenido de la semana pasada. Vamos a hablar sobre formación, sobre educación familiar. Hoy nos acompaña un gran amigo que nos ha acompañado, valga la redundancia, desde nuestros tiempos de inicio del programa Tiempo de Impacto. Él es José Díaz, un terapeuta familiar. Ustedes pidieron terapeuta familiar, pues aquí tenemos a José Díaz, ¿verdad? José Díaz, quien siempre va a estar acompañándome en los diversos programas con diversos temas que ustedes me han sugerido. Este programa siempre va a estar alineado con las peticiones de ustedes porque queremos educar para formar familias felices y una sociedad libre. Eso es lo que esperamos, libre de delincuencia, libre de daños a nivel social. Hoy vamos a hablar de una manera rapidita y bien con un contenido bastante interesante. Vamos a hablar sobre cómo los padres dañan a sus hijos. José Díaz, gracias por estar conmigo en Tiempo de Impacto. Yo creo que el que debe dar las gracias soy yo por darme la oportunidad. Primero de reencontrarme contigo después de tanto tiempo que no habíamos coincidido en un programa. Y luego por la oportunidad de poder entrar en contacto con toda la audiencia que tiene en este programa Tiempo de Impacto. Tiempo de Impacto. Así que muchísimas gracias. El tema es tuyo y quiero que me lo desglose porque queremos formar padres. No hay una escuela de padres. Los padres se hacen padres en el día a día y a veces las cosas que hacemos no es la forma como debemos educar. ¿Cómo debemos educar? ¿Cómo podemos formar niños de bien? Niños adolescentes, jóvenes, adultos de bien. Sí, fíjate, es importante la pregunta, importante el tema, porque realmente el futuro de nuestra sociedad descansa sobre nuestra niñez. Porque, fíjate, ¿qué pasa? La persona adulta va a reflejar en su personalidad todos los eventos vividos en su niñez. Todo lo que pasó en nuestra niñez de una u otra manera va a impactar nuestra personalidad. Y es precisamente de 0 a 9 años la etapa crucial para trabajar la personalidad de nuestros niños y niñas. Por eso es importante que tomemos conciencia de que los niños no nacen ni buenos ni malos. Todo va a depender del ambiente donde se desarrollan. Hay 3 ambientes primordiales que impactan la formación de una persona en su niñez. Es el ambiente número 1, el ambiente familiar, luego el ambiente social y el ambiente escolar. Por eso es importante que tomemos mucho cuidado en qué tipo de vivencias están experimentando nuestros niños y niñas en la etapa en esa primera etapa del desarrollo. Mire, ahí donde yo quiero radicar específicamente, porque ¿qué padre quiere formar un delincuente? No, jamás. Ningún padre quiere formar delincuentes, pero los hijos reciben una formación. A veces la formación que nos dieron a nosotros y que recibimos de nuestros padres y que nuestros padres recibieron de nuestros abuelos y así sucesivamente, y a veces no es la correcta,
pero buscamos, estamos más amplios, más fácil de recibir información por redes sociales. Nosotros los padres estamos más preocupados porque vemos cómo está la delincuencia, vemos lo que está pasando con nuestra sociedad y empezamos a buscar entonces conocimientos. Pero la educación que le damos a nuestros hijos a la hora de exponerlo al medio ambiente, en el colegio, en las escuelas, reciben otro tipo de educación y empiezan los enfrentamientos. Entonces, padre e hijo, porque fulanito de tal tiene tal cosa y tú no me dejas tener tal cosa. Fulanito de tal, mamá lo deja ahí a un pijama party y tú no me dejas. Entonces, ¿cómo debemos manejar esto? Es la pregunta del millón. Realmente, fíjate, generalmente cuando un hijo nuestro tiene una conducta inadecuada, generalmente la sociedad y a veces los padres también tildan, señalan, acusan al menor. Pero hay un principio en terapia familiar que dice, cuando fallan los hijos, no han fallado ellos. Hemos fallado nosotros no siempre como padres. Yo tengo mis reservas con relación a lo que dicen ustedes los terapeutas familiares, los psicólogos, porque a veces somos nosotros los que estamos mal, entendemos, pero en muchas ocasiones, es la sociedad y los hijos están expuestos a la sociedad a recibir malas informaciones, pero nosotros no sabemos cómo manejarlo, a menos que no sea con un pecozón. Sí, exactamente. O sea, ahí está entonces el fallo. El fallo está en que nosotros no nos hemos puesto a la altura de la demanda que tenemos frente a la sociedad actual. No es lo mismo haber criado un hijo cuando nosotros, o cuando yo crecí, que soy ya un poquito más sazoncito que tú, ¿verdad? A criar un hijo ahora. Son dos etapas totalmente distintas. Entonces, los conocimientos que debía tener un papá o una mamá en esa época en que yo crecí, no son los mismos que debe manejar un papá de ahora. Pero dieron resultados, o sea, dieron resultados el guayo, la lata de agua, el blog, la chancleta, la samurái, dieron resultados. Y si usted quiere, podemos buscar a nivel de estadística cómo estaba la delincuencia hace 20, 30 años atrás y cómo está ahora. Sí, pero el problema no está ahí. Okay. O sea, ya eso en otro programa vamos a hablar de disciplina positiva y entonces ya podremos abordar un poquito más profundo esa visión que tú tienes sobre el guayo y otros métodos. Con eso fue que usaron a mí, gracias a Dios, nunca me pusieron en guayo, pero a mí me llegaron a poner así un blog, así, por eso es que tus brazos son así fuertes, porque desde chiquita me pusieron un blog y me pusieron en una esquina. Mire, doctor. Yo te podría poner en contraparte, por ejemplo, mis hijos. Yo nunca usé métodos abusivos con ellos, nunca los maltraté. Usted es un hombre yo no podría poner a mis hijos con una situación así. Nosotros somos contemporáneos. Ok. Lo estoy ayudando. Entonces, pero sí, claro, me ayudaste muchísimo. Entonces, fíjate qué pasa. Mis hijos son, modestia aparte, ejemplares. Qué bueno. Y siempre, incluso sus amigos, me han felicitado por la clase de hijos que tengo. Y no ha habido un maltrato. Ha habido una cultura de paz y de amor en la crianza. Entonces, no se necesita el abuso para criar hijos emocionalmente saludables. El problema está en los modelos de crianza. Entonces, ¿cómo podemos hablar sobre qué tipo de modelo de crianza se puede hablar ahora que sean efectivos para poder educar con conciencia? Mira, como tenemos poco tiempo, yo quiero utilizar esta pequeña historia que nos va a servir de modelo, porque es el modelo de lo que puede estar pasando en cualquier hogar dominicano y de la sociedad en sentido general. Esta historia yo la encontré online, me llamó mucho la atención en una plataforma que se llama Quora, donde las personas hacen preguntas sobre inquietudes que tienen y hay un experto o quizá tienen varios expertos que responden a esas preguntas. Había una pregunta que decía, ¿alguna vez has matado a alguien con amor? Sí, claro que sí. Entonces una señora... ¿Por amor se mata a la gente? Sí, una señora responde lo siguiente. Oye, una señora madre responde lo siguiente. Sí, mi hijo se suicidó cuando tenía 20 años. Era guapo, brillante, divertido y lo amaba más que nada
ni a nadie en la tierra. Él y su padrastro siempre se referían a mí como mamá gallina. Cualquier cosa que estuviera mal en su vida, yo trataba de arreglarlo. Se sentía solo, yo le conseguía amigos. Dejaba que sus amigos vivieran en casa todo el verano para que el bebé no estuviera solo. Imagínate la carga que es esto. Problemas de relación. Le gestionaba citas con las hijas No, de pero ella mis era una amigos. sobreprotectora y eso era tóxico. Problemas escolares. Encontraba una manera de evitar una clase difícil o negociaba con la universidad para darle un semestre adicional a fin de mejorar sus calificaciones. Le di demasiado dinero, demasiadas cosas. Allané su camino. Incluso entré y saqué sus malas emociones porque eso es lo que hago para vivir. Le di un auto, arreglé su auto. Le corté el cabello, le compré ropa de marca. Le eduqué en casa para que no experimentara conflictos o lucha con un grupo de compañeros. Su felicidad era mi única preocupación. Era una flor de invernadero. A la primera señal de problemas se derrumbó porque nunca le había enseñado la independencia o que las personas pueden ser crueles o indiferentes. Al tratar de ser la mejor mamá, fui la peor madre. mamá. Tuve 14 abortos espontáneos tratando de darle un hermanito y nunca lo logré. Era mi único hijo, mi hijo milagroso. Lo cuidé tanto que lo perdí. Que lo perdió. Eso no es una... Bueno, las madres todas somos sobreprotectoras, unas más que otras. Le hacemos conciencia a los hijos mientras tratamos en la protección, pero le enseñamos por qué razón protegemos y por qué razón castigamos. Pero eso regularmente no se da por no tener conciencia, con la palabra conciencia, que es lo que nos hace falta como sociedad. Conciencia de lo que estamos haciendo, si está bien o está mal. Así es. Fíjate, los hijos lo que hacen es reaccionar a la manera de accionar nosotros los padres. De modo que si nosotros abordamos a nuestros hijos con irrespeto, ellos nos van a irrespetar. Si abordamos a nuestros hijos con ira, estamos provocando la ira de ellos. Si nosotros le decimos algo fuera de tono, estamos enseñándolo a ellos a que también hablen de esa manera. De modo que quienes tenemos que educarnos primero, si queremos tener hijos bien educados, somos nosotros los ¿Cómo papás. debemos hacerlo entonces? ¿Cómo podemos educarnos para poder ser buenos padres? Porque que la educación que recibimos no siempre fue la correcta. Y como decía anterior, la que recibieron nuestros padres no fue siempre la correcta. Y los tiempos han cambiado. ¿Cómo debemos entonces ser buenos padres, tener una buena accionar para poder educar a nuestros hijos? Hay buenos libros que nos pueden ayudar, que debemos comprar, invertir, bajarlo, ya sea online o tenerlo físico, mejor todavía, sobre educación positiva, sobre cómo ser buenos padres, ¿no? Pero también hay tutoriales que tú puedes seguir online, escuchar expertos, ¿verdad? Buscar información, pero no información solamente por tenerla, sino información que debemos ponerla en práctica. Entonces, ¿cómo poner en práctica con un niño donde está siendo bombardeado por un celular, por una tablet, por un juego, de lo que es el respeto? Porque ahora mismo se cree que los padres tienen que ser amigos de los hijos. Yo creo amigos que no. no. O sea, yo no creo que los padres deben ser amigos de los hijos. No. Una cosa es el papel de papá y de mamá, otra cosa es el papel de amigo. El amigo generalmente no disciplina. Exactamente. Pero yo como papá debo disciplinar. ¿Tú me entiendes? Entonces, la clave está en tener una fórmula balanceada entre amor y disciplina. O sea, disciplinar con amor. Exactamente. Hay padres que dan mucho amor, que todo es cariño, que todo es a pasar mano, a besar, ¿no? Y acariciar y sobre todo permitir, porque hay padres que
expresan su amor con la permisividad y eso es Con la dañino. permisividad y con la dadera de cosas. Exactamente. Porque yo no tuve esos tenis, déjame yo regalárselo, déjame yo comprárselo a mi hijo que me lo está pidiendo. Entonces los hijos a partir de ahí empiezan a exigir, no a pedir ni a ganarse. Claro, entonces le damos a nuestros hijos todo lo que quieren sin ponerle límite y sin exigirle nada a cambio. Entonces ellos se crían sobre merecedores, creen que papá y mamá tienen que darle todo lo que ellos quieran y si un día le dicen que no, porque no lo acostumbraron a decirle que no. Exactamente. Ahora mismo vamos nosotros a ver los resultados de las notas escolares en las escuelas y en el colegio. ¿Cómo debe un padre recibir esa nota si el estudiante, si su hijo no rindió como como debió rendir o rindió a las expectativas del padre? ¿Debe el padre premiarlo por ese rendimiento o debe el padre castigarlo porque no rindió? Mire, lo primero es que hay que tener conciencia de que en la vida académica de los hijos tienen presencia 3 actores. ¿Cuáles? El estudiante, los padres y los maestros. Entonces, cuando reprueba un hijo, no ha reprobado él. Hemos reprobado pero usted viene, el sistema. Ustedes me le está tirando toda la cuava a los padres No, también. estoy siendo equilibrado, ¿no? Tratar de ser balanceado. Porque si un hijo, papá y mamá nunca estuvieron ahí acompañándolo en el proceso, nunca estuvieron pendientes de acompañarlo en su tarea, si tiene algún inconveniente, buscarle ayuda, buscarle a alguien que lo asesore o ver dónde está el problema. Entonces, generalmente se hacen las reuniones de padres y amigos en la escuela y los padres son los grandes ausentes. Yo que trabajo en una escuela como voluntario, y yo he visto... Siempre haciendo obras hermosas. Para la gloria de Dios. Sí. Entonces yo he visto cómo en las reuniones los padres son los grandes ausentes, las mayorías son mamás, el papá nunca está. Entonces, si el papá está ausente, eso ya de por sí afecta el rendimiento de los niños. Debemos estar siempre pendientes, estar en comunicación directa con los profesores, con la directora del centro. Debemos. El detalle es, José Díaz. He conocido muchos José Díaz en estos días. Por si acaso, yo ahorita me quedé como José Díaz. Sí, mi padrino es José Díaz, un músico es José Díaz, y así sucesivamente. Y uno de sus mejores amigos. Y uno de mis mejores amigos también es José Díaz. Óigame una cosa. Mire qué sucede. Los padres a veces no tienen tiempo, y yo sé que muchos padres se van a alinear con este pensamiento. No tenemos tiempo para hacer tareas. Entonces lo que hacemos es que buscamos una tutora para que nos ayude a hacer las tareas. No siempre tenemos ese permiso en las empresas o en las instituciones para ir a las reuniones de padres que regularmente la hacen una vez al mes. Entonces, estamos dejando de hacer cosas, pero es que no tenemos otras opciones. A veces lo que hay que poner en orden de prioridad las cosas. Yo nunca voy a poder poner de prioridad ir a una reunión de escuela a tal vez escuchar lo mismo y regozo me boten del colegio. ¿Es o no es? ¿Y ¿Me si hay boten a mí de problema? mi trabajo? ¿Y si hay problema con tu hijo? ¿Cómo tú te vas a dar cuenta? Bueno, que hagan reunión después de las 5 de la tarde, de 6 de la tarde. Sí, las escuelas, voy a un llamamiento. Mi escuela donde en el colegio donde trabajaba, donde estudiaba mi hijo, era después de las 6 de la tarde reuniones porque todos los padres trabajábamos. Sí, es importante esas reuniones, sobre todo las charlas que se dan. He visto cómo padres y madres se le aguan los ojos cuando estamos tratando temas que tienen que ver con la crianza de los hijos y todo. Y eso quiere decir que están siendo tocados por el tema que se está tratando. Y de alguna manera, esa persona que estuvo ahí presente va a salir beneficiada y su sistema familiar va a salir beneficiado de la presencia de papá o de mamá en esa actividad. Entonces, por eso es importante que estemos ahí. Para concluir, ¿cuáles son esas acciones que un padre hace para convertir a un hijo delincuente o que se nos pierda de las manos por mal educarlo? Mire, lo primero es entender que la necesidad número 1A de nuestros hijos es nuestro amor. Nuestro amor. Expresado a través de un abrazo, de un beso, de una caricia. Cada qué tiempo debemos abrazar a nuestros hijos, todos los días.
y varias veces al Es día. que hay hijos que no se dejan abrazar, que no quieren. El mío de 10 años no le gusta que nadie lo abrace. Ah, porque quizás desde chiquito no se le acostumbró, desde pequeñito, incluso antes de nacer. Se ha comprobado ya científicamente que cuando papá y mamá le pasan la mano con cariño en el vientre a esa criatura, nace emocionalmente más estable y con una mejor base para desarrollar mejor autoestima. Ok, ¿qué otras cosas más? Entonces necesitamos abrazar a nuestros hijos. Muchos abrazos, Decirle muchos que los besos, quieren, decirle que son te importantes. amo, tú eres importante para Y mí. decirle, bueno, en una ocasión, hago paréntesis, en una ocasión me dijo, mami, me fue bien en todos los exámenes, menos en matemáticas. Yo digo, yo no, olvídate de eso. Usted no tiene que ser matemático. Si a usted le gusta lo social, el natural, el lengua española, si a usted le gusta leer, le gusta el inglés, ya, usted no tiene por qué saberlo todo. Yo no, Ese yo es no un hice- abordaje correcto. Te mira, felicito. yo no sé si lo hice correcto, pero yo tampoco lo voy a tullir. No. Porque tú no sabes matemáticas, tú eres un mal estudiante. No. Es que ya sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia. Exacto. Entonces, fíjate, como yo digo, por ejemplo, ¿tú crees que Juan Luis Guerra es buen matemático? Pero es buen músico, es buen cantante. No necesito matemática para tener éxito. No, pero oye, contrata a alguien que ¿Tú le me lleve los entiendes? numeritos. Entonces, ¿tú crees que Pedro Martínez será buen matemático? Pero no necesito matemática para convertirse en un hombre de éxito. Lo que cada persona tiene que hacer es desarrollar la inteligencia que Dios le dio por preferencia. Porque a veces tenemos varias inteligencias, pero hay una que se desarrolla más en nosotros y esa es la que tenemos que desarrollar. Entonces, si el niño no le gusta la matemática o no es bueno en matemática, pero le gusta la música, Exacto. entonces, ¿qué hacen generalmente los padres? Si le va mal en matemática, le ponen un profesor particular en matemática porque él tiene que superar esa deficiencia. A veces no hay esos Cuando chelitos quizás para lo que eso. necesita es ponerlo en una escuela de música. Ok. No, No, y también no hay muchos recursos, no contamos con muchos recursos para explotar esas cualidades que el niño tiene. Entonces, uno es que tiene que ir buscando la manera de motivarlo, e inmiscuirse también en esa deficiencia. O sea, yo ahora todo lo que tiene que ver con matemáticas se lo mando todo a él en su celular. Mira, para que tú veas cómo es que se hacen las fracciones, mira cuáles son los números enteros, mira todo eso, para que se vaya familiarizando, porque también es miedo. Es miedo más que otra cosa, porque aunque la persona no tenga la habilidad para ser un buen matemático, pero sí puede aprenderlas. Bueno. Así que si vence el miedo, la va a aprender. Romper con los miedos. ¿Quería agregar algo más? Sí, lo que quería que aparte del amor, también hay que entender que la disciplina es innegociable. Si usted no disciplina a sus hijos, está criando antisociales, está creando un potencial delincuente. Necesita disciplinar desde pequeñito, porque a veces dejamos que el niño crezca, porque está muy pequeño, y no le ponemos límites, y dejamos que él se salga con las suyas y haga pataletas y todo. Incluso los dejamos manipular de ellos. No se dejen manipular de sus hijos, porque ellos aprenden desde pequeñitos a manipular a los adultos. Son expertos manipuladores. Son expertos. Entonces, usted no se deje manipular. Cuando tenga que poner límite, ponga límite. Cuando tenga que decir que no, diga que no. ¿Quién debe poner límite en la casa? Porque debe haber una armonía. Y ya para concluir, papá o mamá, ¿cuál es que tiene que ser más flexible? ¿Eso se negocia entre los padres? Los dos deben ocuparse de la disciplina. Porque a veces la mamá dice, tú verás cuando llegue tu papá. Exacto. Entonces ya, eso es Ellos un mal convierten mensaje. el malo al papá o Claro, convierten el malo a la el En mi villano. caso la mala era yo, porque ¿Tú me capellán era el permisivo, No, el que no. todo permisivo. Los dos deben ser. Mira, cuando mis hijos, yo me quedaba con ellos en la casa y yo le ponía algún tipo de disciplina, cuando la mamá llegaba se quejaban con la mamá. Y la mamá decía, no, pero que él es el que está con ustedes, él es el que sabe. Exacto. Entonces no me desautorizaba. Eso es sano. Entonces, pero No lo mismo hacía yo. desautorizar también es una forma también de educar a los hijos para que no sean delincuentes. Claro, cuando era ella la que se quedaba y la disciplinaba, que yo llegaba, ellos querían buscar apoyo donde mí. Y yo decía, no, lo que ella dijo, eso es. Así mismo. Porque ella es la que está con ustedes. Ellos aprendieron que estábamos de acuerdo, papá y mamá, en el proceso de disciplina, pues dejaron de quejarse y simplemente obedecían. Pero cuando uno de ellos ve que
papá desautoriza a mamá o mamá desautoriza a papá, ya el proceso disciplinario se derrumbó. Se derrumbó. Se derrumbó, ya no hay Bueno, autoridad. José, gracias por acompañarme en Tiempo de Impacto. Tenemos la próxima semana otro contenido bastante interesante contigo. Quiero que me acompañe porque hay un tema que me lo están pidiendo, te digo detrás de cámara, y vamos a desarrollarlo porque así ustedes lo desean. Será hasta, bueno, vamos ahora a pasar con el contenido restante de Tiempo de Impacto. Espero que José haya llenado todas las expectativas con lo que es crianza y formación de nuestros hijos saludables que debemos hacer para tener hijos saludables mentalmente, físicamente y también en la sociedad. Gracias. Nos José. falta mucho por compartir, pero en otros programas ya Así será. iremos Así compartiendo. será. Continúen con Tiempo de Impacto. Este recorte que le hacen a uno todos los meses hace que uno el cheque como que no le rinda. ¿Tú te imaginas, Teresa, si uno pudiera cobrar su sueldo entero? Ay, Rosa, no diga eso ni de relajo, hombre. ¿Tú no sabes que con este dinero que se sostiene la seguridad social de todos? Pero ¿y de qué seguridad social tú me estás hablando? Con ese dinerito yo pudiera, aunque sea, comprarme un conjuntico a fin de mes, mira. Claro. ¿Y de dónde tú crees que sacaron el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tú diste a luz a Rafaelito? Y el año pasado, cuando me diagnosticaron cáncer, amiga, ese dinerito me salvó. No solo pagó mi tratamiento, sino también la reconstrucción mamaria. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. CISALRIL. Descubre un mundo de acciones. Liz Hernández utiliza los servicios de Caína Natural Hair Center, Avenida 27 de febrero, 411, Plaza Dominica, 809-563-1815. Pasamos con Niurka Ortiz, que se encuentra en Worcester, una comunidad de Boston, Massachusetts, en su sección para presentarla en esta ocasión desde la diáspora. Vamos a ver. Hola, como cada entrega, para mí es un placer poder compartir con ustedes desde la diáspora con Niurka para su espacio Tiempo de Impacto. El mes de junio nos trae muchos acontecimientos. Se puede hablar de el mes del orgullo, pero más que el mes del orgullo, el mes de junio también está considerado en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, como el mes de We Are Boston. El mes que celebra la inmigración. Y para celebrar la inmigración, la alcaldesa Michelle Wood asignó $160,000. ¿Para qué? Para apoyar la contribución que hacen los inmigrantes a la ciudad de Boston. De igual manera, llega el 1 de julio, un mes que celebramos, que se celebra con mucha alegría, porque hablando de inmigrantes, a partir del 1 de julio,
se le da inicio a que todos los inmigrantes, sin importar cuál sea su estatus migratorio, residentes o no, ciudadanos o no, pueden transitar por todas las vías terrestres, sea en vehículo o como deseen, pero preferiblemente en vehículo, pueden transitar porque van a tener su permiso para poder adquirir la licencia. Esa es la ley laboral y de trabajo que permite que esos inmigrantes puedan adquirir una licencia. Esto ayuda, ¿por qué? Porque sabemos que por ahí viene un Real ID. Un Real ID que primero estuvo establecido para que fuera en el 2020. La pandemia hizo que fuera pospuesto, pues después se estableció que iba a ser 2022. Luego para octubre 2023. Pero conforme ha llegado el tiempo se ha ido posponiendo y ahora el Real ID va a ser para el 2025. ¿Qué significa eso? Pues que el que consiga esa licencia no va a necesitar esa estrella amarilla que identifica el Real ID. El mes de junio, un mes que empiezan las celebraciones porque entra el verano, es un mes en donde empezamos nosotros a sentir un poco del calor de la estación. El mes de junio llega con muchas sorpresas, además de las actividades que siempre se celebran, pues tenemos una que esa es un imprevisto de la naturaleza. Los fuegos forestales de Canadá que han cruzado el humo hacia los Estados Unidos. Ya sabemos cómo ha estado la ciudad de Nueva York y cómo ha estado específicamente la ciudad de Boston. Pues la ciudad de Boston no es ajena a esa inclemencia del tiempo, el humo de los fuegos forestales de Canadá. Y como estamos tan cerca de la frontera, pues también está afectando a la ciudad de Boston. Yo le pudiera decir que en mi ciudad, yo me levanté precisamente el día miércoles y le dije a mi esposo, parece que en los alrededores se está quemando una casa porque siento humo en el área. Se ve la atmósfera, se ve el tiempo ahumado. Luego estuvimos recorriendo varias millas y él me dice, parece que es neblina porque una casa quemada no puede ser que llegue tan lejos el humo. Y no, era que todavía no habíamos sido informados, no nos habíamos enterado de que ese humo no era de una casa ni era neblina. Era más bien un humo que estaba cruzando la frontera de Canadá y que había llegado a nuestra ciudad. Y como Worcester queda en el corazón de Massachusetts, pues si llega a Nueva York, que está mucho más al sur, pues a la ciudad de Worcester se le tiene que sentir. Pero para nosotros ha sido bien extraño que aunque se sintió como una neblina, la ciudad no se ha sentido con tanta fuerza o con tanto daño, tanto como a Boston, como inclusive el estado de Nueva York. Así, en la ciudad de Boston, ya hoy domingo, todavía se siente, muchas personas han optado por usar su mascarilla para salir a la calle, pero ya nosotros, ávidos de calor y de salir a disfrutar al aire libre, sin los coats, las botas, las bufandas, naturalmente pues la gente sale, aunque con toda la precaución. Desde la Diáspora con Niurka, para su espacio Tiempo de Impacto, yo agradeciéndole su sintonía y como siempre será hasta nuestra próxima entrega en donde yo le diré muchas bendiciones para usted y los suyos. Hasta la próxima. La doctora Neila Bardé se encuentra
en Venezuela y esta es su sección En Tiempo de Ser Mujer. Hola, hola. Hoy en nuestro segmento Tiempo de Ser Mujer estaremos conversando sobre el VPH. ¿Qué es el VPH? El VPH es conocido como el virus de papiloma humano. Es una infección más común dentro de la población sexualmente activa. Su prevalencia se ha demostrado en estudios recientes que entre la población de 14 a 54 años, la prevalencia está entre pacientes de 20 a 24 años. Mientras más jóvenes son y se han iniciado sexualmente, más se exponen al virus del papiloma humano. Se ha demostrado también que existen cepas que pueden producir cáncer de cuello uterino y hay otras cepas que son conocidas o familias de bajo riesgo. Dentro de las de bajo riesgo pueden generar verrugas a nivel de las palmas de las manos, a nivel de la planta de los pies. Esas se conocen como verrugas vulgares. Y el serotipo implicado en eso son virus 6 y 11. ¿Cómo se transmite el virus del papiloma humano? Pues este se transmite por microtraumas que se genera a través del contacto o de la fricción. Es importante saber que este virus se inocula a nivel de estas microabrasiones y que va inoculándose a nivel de la célula y así se transmite y se va multiplicando a nivel celular. Dentro de las verrugas vulgares, como dije anteriormente, existen unas cepas de bajo riesgo, en este caso el 6 y el 11, que son las responsables de estas verrugas que pudiésemos tener. ¿Dónde pueden aparecer? Pueden aparecer a nivel de la vulva, a nivel del pene, a nivel de la región anal y a nivel de la boca. Pero estas cepas son, vuelvo y repito, de bajo riesgo. Se ha demostrado que hay una alta asociación, hasta un 90% de las cepas de alto riesgo con el cáncer de cuello uterino. Dentro de las principales cepas tenemos las cepas 16 y 18. La 16 hasta en un 50% está demostrado que pueden estar en cáncer de cuello uterino y las 18 hasta en un 23%. ¿Cuáles son los pasos para que se desarrolle el cáncer? Primero, debemos tener presente que debe tener el virus del papiloma humano. Segundo, la prevalencia en el tiempo. Mientras más tiempo permanece en tu cuerpo, puede alterar la morfología de la célula. Y por último, esta alteración puede conllevar a neoplasia intraepitelial cervical. Existen muchas maneras para prevenir el virus del papiloma humano. Dentro de las principales está la abstinencia. Si no tienes relaciones sexuales, obviamente que no te expones a infecciones de transmisión sexual. Pero como es tan difícil, pasemos a el uso del preservativo. Si usas el preservativo, no te protege contra el virus del papiloma humano, pero sí te protege contra embarazo no deseado o contra otras infecciones de transmisión sexual. Tercero, el número de parejas sexuales. Se ha demostrado que a mayor número de parejas sexuales, más te expones a las cepas que pueden producir tanto verrugas como cáncer de cuello uterino. Cuarto, el tabaco. Se ha demostrado también que el tabaco tiene per se la cualidad de perpetuar el virus del papiloma humano en la célula y eso nos hace responsables de generar muchos cambios en las células que te pueden generar cáncer. ¿Sabías tú que existe una vacuna para poder prevenir el virus del papiloma humano? Pues acá en Venezuela no tenemos este esquema de inmunización, pero en otros países sí tienen un esquema establecido a nivel nacional para vacunar a la población. Se vacunan jóvenes de a partir de los 9 años y esto les genera una protección contra algunas cepas, las de bajo riesgo y otras de alto riesgo. La clave está en la prevención, también en colocarte tu vacuna. Espero que esta información sea de utilidad para ti. Desde Venezuela se despide la doctora Neila Valdés. Que no desayunan diciendo que a esa hora no les caen bien los alimentos. No es lo mismo desayunar una media hora o hora después de levantarse que almorzar a media mañana. Hay que tener en cuenta que la palabra desayuno significa después
del ayuno. Desde que hemos terminado la cena hasta la hora de levantarse al día siguiente han pasado seguramente entre 8 y 10 horas. Nuestra fábrica, nuestro organismo, ha trabajado toda la noche consumiendo toda la energía de la cena. Y por la mañana, si no aportamos ninguna materia prima, significa que no puede producir el producto final, que es energía. O sea, ¿por qué desayunar por la mañana? La primera buena razón de desayunar es el beneficio saludable que recibimos, y la segunda es el daño que provocamos en nuestro cuerpo con el ayuno matutino. Los mecanismos son que cuando suena el despertador, el cerebro empieza a preocuparse. Hay que levantarse porque nos comimos ya todo el combustible. Entonces llama a la primera neurona que tiene a mano y manda un mensaje a ver qué disponibilidad hay de glucosa en la sangre. Desde la sangre le responden, bueno, aquí tenemos azúcares para unos 15-20 minutos y nada más. Entonces el cerebro hace un gesto de duda y le dice a la neurona mensajera, bueno, de acuerdo, vayan hablando con el hígado para ver qué tienen reserva. Entonces el hígado consulta la cuenta de ahorros y responde que a lo sumo los fondos de azúcares de glúcidos alcanzan para unos 20-25 minutos. Y en total tenemos unos 45 minutos todavía de tiempo en el cual el cerebro ha estado gastando y rogando para ver si nos ocurre desayunar. Bueno, si estamos con prisa y nos resulta insoportable comer por la mañana, el cerebro tendrá que activar unas alarmas oportunas. O sea, poner en la alerta máxima en economía forzada. La cortisona va a sacar lo que pueda de las células musculares, de los ligamentos, de los huesos y del colágeno de la piel, y para poderlas transformar en glucosa sanguínea. Y el proceso va a continuar así hasta que volvamos a comer. O sea, como se ve, quien no desayuna por la mañana se está engañando. Lo que sucede en realidad es que se come sus propios músculos, sus huesos, se autodevora. La consecuencia es la pérdida de tono muscular, una desmineralización y un cerebro que en vez de ocuparse de sus funciones intelectuales y funcionales, se pasa la mañana activando el sistema de emergencia para obtener combustible y alimento. ¿Cómo afecta eso a nuestro peso? Al comenzar el día ayunando, se pone en marcha una estrategia de ahorro energético, por lo cual el metabolismo disminuye. El cerebro no sabe si el ayuno será por unas horas o por unos días, así que toma unas medidas restrictivas muy severas. Por eso, si la persona decide luego almorzar, la comida será aceptada como excedente, se desviará hacia el almacén de grasa de reserva y la persona va a engordar. La razón de que los músculos sean los primeros utilizados y los huesos como combustible de reserva en el ayuno matutino se debe a que en las horas de la mañana predomina la hormona cortisol o hidrocortisona, que va a estimular la destrucción de las proteínas musculares y su conversión en glucosa. Tampoco hay que caer en el dicho coma como un rey por la mañana, como un príncipe al mediodía o como un mendigo por la noche. Si usted come demasiado por la mañana, el estómago se va a dilatar y más tarde le va a pedir de llenarlo mucho más. Por eso, lo conveniente y lo saludable es comer siempre como un príncipe. Para obtener un aporte energético continuo no hay que caer en carencia. Necesitamos proveer la materia prima a la fábrica, o sea, al organismo, y por eso que comer 5 veces al día es lo ideal. De Reiki. Este es el contenido de la sección de nuestros colaboradores internacionales. ¿Qué debemos aprender en tiempo de Reiki? Veamos. Un porcentaje muy alto de la gente lo que hace es
se queda relajado, incluso se quedan dormidos, ¿sí? Eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando le damos Reiki. Luego hay un porcentaje más pequeño de gente, es decir, hay menos gente, pero que también ocurre alguna vez, que tienen lo que llamamos catarsis. Catarsis, que es que en ese momento tienen como algún desbloqueo energético, ¿sí? Y le viene con algún lloro, con llanto, incluso algunas veces con risa, no suele pasar tanto, pero también puede pasar, ¿vale? Y esto sucede menos. ¿Cuánta gente? Bueno, depende, a lo mejor con 10 personas no te sucede nadie y ahora las 2 siguientes se te ponen a llorar, ¿no? Y luego nos encontramos con un porcentaje muy pequeño, que pueden incluso a lo mejor hacer movimientos extraños con las manos o alguna sacudida fuerte, ¿vale? Esto es un porcentaje muy pequeñito. Y esto es que a veces, pues bueno, a ciertas personas la energía tiene un efecto muy extraño y esa es la realidad. Es muy misterioso. Javier, ¿qué es? Es muy misterioso. O sea, sería muy vanidoso por mi parte o no sería sincero quererte dar una explicación de todo lo que siente la gente. En eso tenemos tendencia, ¿verdad? Los seres humanos, intentar hacernos creer a nosotros y a los demás también que lo sabemos todo, ¿no? No sabemos prácticamente nada. Hay mucho misterio dentro del mundo energético y aquí como así que tenemos muy claro, cuando una persona se duerme, tenemos muy claro que es que se está relajando, cuando una persona llora o se ríe o tiene un llanto, sabemos muy claro que está desbloqueando cosas. Cuando alguien hace cosas raras, no sabemos muy bien lo que es, puede ser que esté desbloqueando, puede ser el efecto que tiene la energía en el cuerpo de esa persona en ese momento, ¿sí? Hay mucho misterio ahí, por lo tanto, tampoco hay que darle muchas vueltas a este tema, verlo como algo normal, aunque según qué tipo de reacción, si es la primera vez que te pase, te puede asustar un poco, a mí también me ha sucedido las pocas veces que me ha pasado, ¿vale? Pero verlo como algo normal y simplemente, bueno, pues mira, es el efecto de la energía. Lo que tenemos que saber, y como conclusión ya esta pregunta, que todo lo que suceda en una sesión de Reiki es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo con luz, un trabajo de amor y un trabajo de sanación. Este espacio Tiempo de Impacto. Quiero reflexionar con algo que vi en las redes sociales sobre un enfrentamiento entre una fiscal y las autoridades, la Policía Nacional. Hemos visto en el pasado del tiempo de que estas instituciones siempre tienen enfrentamiento porque luchan por el poder. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más poder? Aquí pudimos ver cómo el ego hace que el poder se vaya por la borda. Sí, me parece que hubo tal vez un exceso por ser mujer, el forcejeo que hubo entre los policías y la dama, que hace el papel de fiscal. Ella está ahí en calidad de fiscal o en calidad de ciudadana. También podemos ver cómo la fiscal, con su ego, con el poder, también enfrenta a las autoridades. Yo creo que cuando ponemos en manifiesto el ego, cuando le damos rienda suelta al ego, nosotros perdemos nuestros derechos. Vamos a tratar de ser un poquito más comedidos y a tratar de tener un poco de autocontrol emocional. No importa en qué lugar usted se encuentre, no importa cuál es la ejecución del momento. Usted debe de mantener lo que es la ecuanimidad y respetar y hacer que se le respeten sus derechos, pero sin ego, sin prepotencia. Yo recuerdo que en una ocasión a mí una autoridad de la MET me detuvo porque me robé una luz, porque no visualicé, el visor no me permitió ver el semáforo y yo simplemente continué el vehículo que estaba adelante, que fue el que se robó la luz, y yo le di atrás, le di a seguir. Y a quien le pusieron la multa fue a mí. Y ella me dice, yo le estoy diciendo, pero mira, fue que yo le estoy explicando mis razones. Y ella me dice, pero de igual manera te robaste la luz. Y yo le dije, pues póngamela
póngame la contravención. Es la primera contravención en 27 años de conductora, pero póngamela. Si me la merezco, póngamela. Dice, no, porque seguramente usted, porque tiene el carnet de prensa, usted va a querer motivarme a mí para que no lo ponga. Dios, la ley es para todo, porque de igual manera en que yo pude cometer esta infracción, usted también puede cometerla y tal vez sea yo quien la fiscalice. Entonces, vamos a tratar de ser lo más responsables de nuestras actuaciones. El hecho de usted tener un rango, el hecho de usted tener un estatus social no le da derecho, valga la redundancia, de irrespetar y de pasar por las aguas, las normas y las leyes y las normas que rigen a un país. La Constitución de nuestra República, aunque no se respete en un 100%, está para ser respetada. De esta manera nosotros concluimos su espacio Tiempo de Impacto. Será hasta la próxima semana. Si Dios lo permite, volveremos a reencontrarnos nuevamente. Recuerden, respeten para ser respetado. Y si usted no se respeta, no pida que lo respeten. Hasta la próxima.